Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Cada vez haremos reflexiones, estudios de la acción del Mesías según la profecía lo había indicado. En esta ocasión miraremos un aspecto del Mesías en la forma en cómo él cumple la profecía en un asunto muy caro, muy delicado del ser humano. ¿Cuál es el consuelo a los enlutados? Para ello, vamos al texto bíblico en cuestión, la base de la profecía del Mesías y que Jesús, el Nazareno, la llevó a la práctica. Isaías capítulo 61, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Notemos ahora, a consolar a todos los enlutados. Cuando Jesús se movía en sus días, llevó un ministerio amplio. Así lo dijo a los emisarios de Juan el Bautista, que querían asegurarse por Juan de que si este que estaba aquí era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces Jesús lo que hizo fue mostrarle sus obras, lo que él hacía, y díganle a Juan todas las cosas que ustedes han visto y oído. Jesús probaba su mesiasgo con la base bíblica y sus acciones. Y en este caso queremos ver un ejemplo del modo en cómo Jesús consuela. Hemos titulado el estudio El consuelo del Mesías. Pero aquí hay algo interesante. No siempre el hombre, cuando sufre dolor, logra captar la forma en cómo Dios actúa, acercándose al doliente para consolarlo. Muchas veces Dios opera de un modo en que no entendemos. Para ello hay una disciplina que debiéramos prestar atención. Voy a invitar a que miremos el texto de Jeremías capítulo 10, versículos 23 y 24. Esto es modificar nuestra forma de percepción de las cosas de Dios, de modo que cuando Dios actúa a nuestro favor, y en este caso el consuelo dado, lo podamos interpretar, podamos percibirlo. Alguien diría, no hace falta, el consuelo es muy sencillo de ver, si la persona consuela está haciendo su obra de consolación. Sin embargo, no es tan así. La percepción del hombre es diferente de la de Dios. Lo prueba el texto de Apocalipsis capítulo 10, versículos 23 y 24, que nos insta a ver las cosas como Dios las mira también. Dice el versículo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miremos ahora. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ahí se está hablando de disciplina. Al decir castígame, lógicamente nadie en su sano juicio quizás aceptaría que lo castiguen, pero esta es una oración que hace el profeta. Castígame, pero no lo hagas con tu furor para destruirme, sino con juicio, con sabiduría, con disciplina. Y el sufrimiento es una de las mejores escuelas para que el alma aprenda a discernir, a abrirse a la influencia de Dios. Y Dios a una persona sufriente se acerca, lo consuela, pero hay modos en que el hombre no lo percibe. Y esto a veces nos produce chascos. En resumen, hay modos en que Dios opera, y el hombre necesita que Dios se acerque, le hable, se le revele. Y Dios muchas veces lo hace, pero el hombre no lo percibe. De allí entonces la oración de Jeremías. Castígame, pero no con tu furor, sino con juicio, para que entonces yo pueda aprender, porque conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Tú eres el que puedes guiarme. Y en el caso del dolor, que hoy es el tema que vamos a estudiar, del chasco concomitante, porque no hay presencia de Dios aparentemente en esta historia. Y no obstante, el Señor Jesús está más que presente y nos va a enseñar una gran lección. Vamos pues entonces al consuelo del Mesías, según nos revela la historia de Juan capítulo 11. Vamos a conocer toda esa historia, qué es lo que trae, qué lecciones espirituales podemos extraer de una profecía que Dios había ordenado, que el Mesías vendría a consolar a los enlutados. Él lo hace, pero el modo en cómo lo hace no siempre lo entendemos. Vamos pues entonces a nuestra historia, Juan
capítulo 11. Dice allí: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La historia de María la pecadora, que aparece en el siguiente capítulo, famosa historia de aquella mujer que ungió a Jesús sus pies con perfume muy caro ante el asombro de los presentes allí, especialmente del anfitrión. Historia que más adelante también estudiaremos. Pero miremos esta que nos interesa, el modo de consuelo que trae el Mesías al doliente, en este caso al enlutado también. Bien, continúa la historia que estaba muy enfermo el hermano Lázaro de las dos mujeres, y entonces ellas, ¿qué hacen? Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Saben? Lo que leemos a continuación, y una reflexión que quiero hacer, es que esto representa una oración. Las mujeres elevaron a Jesús, que estaba distante, a cierta distancia, en otra localidad, una petición, una oración. Y usan un argumento: tú lo amas, él está enfermo. ¿Será que podemos contar con tu ayuda? ¿Saben? El pedido que hacen estas dos hermanas, de su hermano muy enfermo y moribundo, finalmente falleció. Estaba muy mal, grave. Ese pedido representa el pedido de muchos de nosotros, que elevamos al cielo alguna plegaria personal, y cuanto más, como en este caso, cuando estamos al borde de la desesperación, de una situación de suma impotencia, como es una enfermedad terminal, cuando esperamos el milagro de parte de Dios, que Él intervenga, que cumpla sus promesas, que otorgue misericordia a los hijos que claman, en fin, todo ello vamos a mirar en esta historia, pero miraremos también un chasco que se produce porque el hombre tiene sintonías fuera de onda. Ya vamos a mirar el examen, pero me anticipo a decir lo siguiente: Dios obra, pero hasta que no logremos percibir la onda con la cual Dios nos contesta, Él actúa, nuestra percepción de Dios será limitada, distante, equivocada y muchas veces con profundo chasco en el corazón. Cuando decimos: Dios no me ha escuchado, no me ha contestado, se lo he pedido encarecidamente, no ha habido respuesta sino el silencio, en consecuencia tomaré mis drásticas decisiones. Que esta historia que vamos a examinar nos haga reflexionar. Dios cumple su promesa, Él va a consolar, pero el hombre necesita cambiar su percepción. De allí el texto que hemos leído de Jeremías 10. Castígame, Señor, no con tu furor, porque me destruyes, no eso, sino con juicio, porque yo reconozco que el hombre no es señor de su camino. El hombre necesita ordenar sus pasos y Dios le va a ayudar, y este tema del consuelo del Mesías nos lo va a ilustrar. Miremos pues entonces el desarrollo de la historia. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Reparemos en las primeras palabras de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Yo invito, amigos, que estamos escuchando esta exposición, a que para conocer en profundidad el tema, nos pongamos en los zapatos de los actores, de los que participan allí, en este caso de las mujeres. Cuando ellas enviaron un emisario, posiblemente a caballo, a toda carrera, el caso lo ameritaba, Lázaro estaba para morir, y entonces llega allí el correo. Que contraste con nuestros tiempos, cuando usamos el celular, correo electrónico, rápidamente estamos en comunicación. En este caso, muy intenso el pedido, muy rápida la acción, fueron a Jesús, llegaron al lugar y entonces le transmiten el mensaje sentido de las hermanas. He aquí el que amas, tú lo amas, demuéstralo, él está enfermo. En otras palabras, ven a socorrernos, ven a estar con nosotros, a estar delante de nosotros y ayudarnos a que esto se solucione. Así fue entonces que Jesús responde, pero la forma en cómo responde da un mensaje que no lograron percibirlo las mujeres. ¿Y cuál es? Al decir, esta enfermedad no es para muerte. Ellas creyeron que Lázaro no moriría. Jesús no dijo que Lázaro no moriría. Él dijo que esta enfermedad no es para muerte,
Y ahí vamos a interpretar, a explicar a qué se refería. Aún más, dice palabras más enigmáticas, cuando agrega en el versículo 4, que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, esta enfermedad es providencial. Está así, apareció así para que Dios sea glorificado, honrado, aplaudido por la gente gracias a esta enfermedad. Lógicamente las mujeres no entendieron esta segunda parte, es enigmática, se quedaron con la primera. Esto es, Lázaro no muere. Pero aquí que murió. Miremos entonces el siguiente versículo en esta exposición. Jesús no falla a su palabra, Él va a cumplir todo lo que dijo, pero la percepción del hombre es limitada. Si ustedes me permiten ilustrarlo para entender el resto de la exposición, equivale a un paso cambiado. Dios dijo A, el hombre entiende B. Dios no dijo B, dijo A. Y si el hombre modifica su percepción y de B pasa a sintonizar el A, entonces podrá percibir qué es lo que le quiere Dios decir. Bueno, esta historia también se la puede ver como un paso cambiado. Jesús se comunica de maneras en que esta gente lo entiende de la manera opuesta, y esto se observa a lo largo del estudio. Miremos pues entonces cómo sigue la historia. Estamos en San Juan, capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Formaba parte del mensaje también que el emisario debía entregar a las mujeres. El amor de Jesús seguía siendo inalterable, el apoyo. Las mujeres, lógicamente, se gozaron con semejante noticia, no solamente el amor que Jesús todavía les conservaba hacia ellas, hacia esa familia, sino que les había dicho claramente, esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué entendieron las mujeres? Al escuchar el mensaje, le dicen pues a Lázaro, Lázaro, tú no te vas a morir. Aguanta, el maestro dijo claramente, esta enfermedad no es para muerte. ¿Y qué cuenta la historia? Lázaro se murió. Miremos cómo viene el consuelo del Mesías. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En lugar de acudir al lugar al cual le estaban solicitando que interviniera para impedir el progreso de la enfermedad mortal, más bien él se permaneció en el lugar. ¿Para qué? Para que Lázaro se muriera. Miremos cómo sigue todavía más el versículo 7. Luego, después de esto, dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Esta es la parte de todo el país que estaba hacia el sur, cuya capital era Jerusalén. Y Betania, que es el lugar de la situación, está a muy pocos kilómetros. Entonces, vamos a Judea, y los discípulos creían que viajarían a Jerusalén, que estaba cerca, desde donde habían salido con muy mal trato de parte de los judíos por las curaciones y enseñanzas que Jesús hacía con respecto al sábado. Estaba todavía presente la curación sabática de Juan capítulo 9. Por eso es que los discípulos dicen a continuación. Luego, después de esto, dicen los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y ellos dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte por la obra hecha de la curación en el capítulo 9, anterior a esta historia de Juan 11, y otra vez vuelves allá. ¿Saben? Nuevamente aparece este principio que iremos desarrollando en esta presentación, y es el concepto del paso cambiado. Para ilustrarlo, así como cuando llegan los tiempos de los desfiles patrios, y ya sea el día de la independencia nacional o alguna fiesta de la población, y entonces pasan los soldados a desfilar, o a veces en el club de los conquistadores Boy Scouts, también que pasan ellos a desfilar. ¿Cuántas veces ocurre esto? Es un deleite ver a cuántos jóvenes, personas que están allí marcando su paso de manera armoniosa. En algunos países la marcha difiere de otras, por ejemplo, en lugares donde levantan el pie demasiado alto, y es como están marchando paso a paso. Pero en todos los casos, lo que se percibe siempre es la armonía del andar. Es decir, todo el pelotón, todo el grupo levanta simultáneamente un pie, el mismo pie, luego entonces lo descansan, levantan el otro pie, simultáneamente, siempre es el mismo.
Pero en esta historia lo que se va a observar es el paso cambiado. Esto es, el hombre marca a destiempo. En lugar de ser izquierdo, derecho, izquierdo, recuerdo mis tiempos de soldado, cuando hice el servicio militar a los 18 años. Y teníamos el pelotón allí, el grupo de compañeros, que teníamos que marcar el paso al son del tambor y la orden del cabo. Y entonces lo ordenaba, izquierdo, derecho, izquierdo, y tenía que hacer el pie de esta manera. Pero algunos compañeros, pues, que no estaban acostumbrados, ellos andaban a destiempo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Bueno, esta es la historia, donde los protagonistas, además de Jesús, fuera de Jesús, los demás, las mujeres, los discípulos, aún los vecinos, ya miraremos después, todos andan con el paso cambiado, no entienden las palabras, las acciones de Jesús. Es muy triste, porque muchas veces Dios, que nos ama tanto, el Maestro cuanto más, muchas veces son objeto de nuestras críticas, porque no entendemos por qué hace lo que hace, cuando en verdad Dios como Padre, así se revela en la Biblia, es un Padre amoroso que quiere nuestro bien, pero Él desea y necesita que el hombre modifique su paso para poder caminar armoniosamente al tono de la revelación de Dios. Miremos entonces a continuación el paso cambiado de los discípulos. Leemos pues el versículo. Responde el Maestro acerca de la preocupación de volver a Judea por el supuesto apedreamiento. Él dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Al ser él la luz del mundo, nadie debe temer. Hay luz en él y si él da el consejo, da el confort, el hombre tiene que creer, aceptar y continuar su camino al lado de Jesús. Es lo que les está diciendo. Veremos más todavía. Dicho esto, les dice después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Notamos que era volver a Judea, pero no a Jerusalén, sino a Betania, que quedaba a muy poca distancia. Ya el texto nos va a decir cuántos kilómetros había. Y entonces era ir a Betania para hacer algo. Pero ante los asombros de los discípulos, en la pregunta que vamos a leer a continuación, se observa una suave crítica a Jesús. ¿Hacer algo? Era hacerlo días atrás, en que estaba terminada la historia, según la descripción del emisario, y si ahora es despertarlo, ya pasó la etapa de crisis. ¿Para qué ir tan lejos si es solamente despertarlo? Lo bueno hubiera sido cuando estaba la etapa de crisis, allí estar presente y fortalecer esa familia. Esto es lo que se deduce de los textos que leemos a continuación de parte de los discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. En otras palabras, ¿para qué hacernos el viaje tan largo a Judea? Riesgo de apedreamiento en Jerusalén, no tanto en Betania, pero estaba cerca. Si ya pasó la crisis, Él se va a sanar. Si duerme, ya es innecesario ir hasta allá. A esto me refiero con el paso cambiado. Las personas no logran ver un plan que el Maestro se trae. Y esto es constante en la providencia de Dios. La Biblia revela mensajes para toda la humanidad, pero espera que el hombre busque sintonizar en la orientación de esos mensajes. Y esto solamente se puede hacer por obra del Espíritu Santo que ilumina la mente. De otro modo, una mente común ve las historias, pero no logra percibir en profundidad lo que Dios quiere mostrar y revelar. Miremos cómo va a continuar la historia. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dice claramente, Lázaro ha muerto. Y aún más, y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Notemos esta expresión. Estamos comentando esta historia de Juan 11, que es una historia preciosa y que muestra el estilo de consuelo del Mesías, profetizado ya en Isaías 61. Al decir, me alegra por ustedes de no haber estado allí. Son palabras delicadas. Si las hermanas de Lázaro hubieran estado presentes, escuchando esto, de hecho, cuando Jesús habla, pues lo habla para que todo el mundo sepa, no tiene nada que ocultar, es transparente, y esta frase que se la dijo a los discípulos, bien que podían haberla oído las mujeres también.
Me alegra de no haber estado allí. ¿Para qué? ¿Para que se muriera? Jesús traía un plan. Y ya vamos a ver, ese plan solamente lo conocía el Padre, Dios. Entre los dos habían creado un plan de la situación, cómo se iba sobrellevando y finalmente cómo desencadenó. Pero la gente alrededor que no conocía de ese plan, que andaban con el paso cambiado, no entendían lo que Jesús decía y hacía. Ya lo había dicho al comienzo, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Como que Dios dijera, escúchenlo, si Él dice, sabe lo que dice, es para gloria de Dios. Ya lo van a ver. ¿Cuántas veces Dios quisiera que tuviéramos paciencia para esperar los propósitos de Dios? Y nosotros, impacientes, nos adelantamos con quejas, con insinuaciones, con críticas, y nos ponemos más duros, severos, y lógicamente la infelicidad nos va a acompañar. En esta historia que está preparada, presentada por Juan, muy preciosa, muy profunda, tiene la intención de que ustedes y yo apreciemos la profecía del Mesías. Recordemos que nuestra serie es Descubriendo al Mesías de las Profecías. Y en Isaías 61 ya estaba profetizado que Él venía para consolar a los enlutados. Y el estilo de consuelo de Jesús es llamativo. Él tiene una forma de consolar para que los humanos aprendamos a sintonizar con Él. ¿De qué modo? Desandando nuestro paso, cambiando el paso cambiado. Así como tenemos las frecuencias de radio, frecuencia AM y FM, y aunque digamos el mismo número, sin embargo, si es frecuencia FM, se dirige a esta onda, pero si es AM, a esta otra onda, aunque se trata del mismo número. Así ocurre en la relación con Dios. Dios dijo algo, pero el hombre suele entenderlo de un modo diferente, a menos que sintonice con Dios. Recordemos, así es como comienza la historia. Jesús le dijo a las mujeres, en un mensaje hacia las mujeres, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. ¿Y qué entendieron las mujeres con su paso cambiado? Lázaro, tú no te mueres. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro murió. Miramos cómo avanza todavía más la historia, aún con los mismos discípulos que no logran entender el paso de Jesús, en el afán del consuelo del Mesías. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o mellizo, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con Él. Captamos la casi insensatez con la que solemos obrar los seres humanos. Tomás, para fortaleza de los compañeros, ante Jesús que obra de un modo totalmente inexplicable, de ir en un viaje arriesgado a Jerusalén porque había intenciones de apedrearlo, de matarlo, por las obras y curaciones que había hecho en Jerusalén hacía poco tiempo. Y ahora, mientras en lugar de Jerusalén va a Betania, muy poquita distancia, aún así el viaje es arriesgado. Los discípulos suponían que era un viaje innecesario porque era despertar a Lázaro. Supuestamente estaba durmiendo. Y por lo tanto, para dar ánimo, dice Tomás, amigos, vamos a morir con él también. ¿Qué clase de apoyo es esto para Jesús? A esto nos referimos cuando obramos de un modo contrario a los planes de Dios y podemos entristecer su corazón. Yo quiero decirles, amigos, que esta es una historia sumamente fascinante. Aquí se mueve bien la forma en cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Aquí el Señor quiere revelarse a cada uno de que Él sí es capaz de consolar, pero quiere que el hombre sepa entender la provisión divina, la providencia divina, cómo Dios se mueve para que seamos fortalecidos y grandemente enriquecidos. Vamos a ver cómo avanza esta historia. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 16 y ahora el 17. Vino pues finalmente Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Al ver allí entonces a los discípulos que están ellos acompañando a su maestro y contemplan la escena,
4 días que estaba muerto. ¿Esto qué nos representa? Ya estaba fuera de alcance de cualquier consolación. 4 días hediendo, es finalmente la expresión que van a usar las hermanas de Lázaro para con Jesús cuando Él quiere actuar para hacer algo. Vamos a ver qué viene a continuación. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y esa distancia es aproximadamente unos 3 kilómetros. Aproximadamente. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Un escenario grande, mucha gente alrededor. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, en tanto que su hermana se quedó en casa. Y Marta dice a Jesús, ahora apreciemos la tristeza que embarga a estas mujeres. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, maestro, ¿qué pasó? El emisario llegó a tiempo allí porque mi hermano vivía. Y al hablarles a ambas, en este caso primeramente Marta, ella habla al corazón de Jesús. ¿Qué pasó? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido a tiempo. Jesús había calculado todo. ¿Qué cosa había calculado? Que Lázaro se muriera. Por eso es que le dijo a los discípulos, me alegra de no haber estado allí en ese lugar, para que ustedes crean. Esta obra que se va a ver a continuación, que es la famosa resurrección de Lázaro. Decimos famosa porque aún va más allá de las teorías acerca de ciertos poderes que se le atribuyen a Jesús, humanos, como los tendría cualquiera de nosotros. Es el caso de el aura de Kirlian, que según esta gente que investigó, el ser humano cuando muere desprende un áurea, un halo, que según la teoría dura 3 días. Y entonces, en el caso de Jesús, cuando producía la resurrección, esa aura, ese halo que sale del cuerpo, que podría ser el alma, según dicen algunos, Jesús con tremendos poderes podía retraer o atraer esa aura otra vez al cuerpo humano. Y que Él desarrolló poderes que los podemos tener cualquiera de nosotros, porque el aura todavía está allí presente para que se produzca una resucitación o resurrección. Pero la teoría de Kirlian habla de 3 días. El texto nos menciona que eran 4 días. Así que no se trata de un poder humano más desarrollado por Jesús y que lo podríamos tener nosotros, sino es un poder divino. Viene de lo alto, pero que Dios lo puede conceder a aquellos que siguen los pasos de Jesús, como Él lo enseñó en Juan 14. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores que yo haréis, porque me voy al Padre a interceder. Esto está en Juan capítulo 14. Pero miremos ahora entonces, en esta historia, el clímax y después el desenlace. Dice la mujer, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da. Ella todavía manifiesta confianza en la obra de Jesús a pesar del dolor que tiene consigo por la pérdida de su hermano. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Fijémonos, amigos, que Jesús vuelve a pronunciar palabras y que serán mal interpretadas por los oyentes. Lo del paso cambiado. Jesús dijo A, la gente entiende B. Jesús no dijo B. La gente no logra entender el A que Jesús dijo. Dijimos el primer ejemplo, esta enfermedad no es para muerte. Ellos entendieron, tú no te mueres. Ese murió. ¿A qué se refería Jesús que esta enfermedad no es para muerte? Pues se refería diferente a lo que la mujer entendió. Era la muerte eterna, no la muerte física. Esta enfermedad no es para muerte eterna, es para gloria de Dios. Pero ahora, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, ocurre lo inverso. Cuando Jesús dice, tu hermano resucitará, la mujer entiende B. Si él dijo A, ella entiende B. Y dice, yo sé que en el último día allí viene la resurrección, pero a mi hermano lo quiero ahora. ¿Y de qué me sirve en el último día si sufro porque se me fue ahora? Y Jesús está hablando de la resurrección, no del último día, como ella entiende, sino de la resurrección de ahora. Miremos el texto.
Marta responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús con amor le dice, yo soy el último día. O miremos cómo lo expresa en sus palabras, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si tú crees en el último día de la resurrección, yo aquí estoy. Yo soy la vida, la resurrección, el último día. Yo soy el todo para darte a ti tu expectativa. Pero ella no lograba entender lo del paso cambiado. Nuevamente, si se fija el concepto, es que Jesús dice, tu hermano, esta enfermedad no es para muerte, y él se refería a la muerte eterna. Ella entendió la muerte inmediata. Y ahora, al revés, Jesús dice, tu hermano resucitará ahora, y ella entendió en el último día. Se capta lo que es el paso cambiado, andar a destiempo, así los discípulos también, así los vecinos, como miraremos a continuación. Pero seguimos con la historia. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto, Marta? Estaba hablando con ella. Ella responde, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El hecho de que la mujer pronuncia tan bonitas palabras, yo creo en ti. Si tuviéramos que preguntarnos los que estamos oyendo, ¿estamos de acuerdo con la afirmación de la mujer? Sí, si ella dice que cree, estamos apoyando esa opinión. Bien, quiero decirles, amigos, que en el caso mío, más bien la objeto. Y le hago un voto como los likes de las redes sociales, un voto para abajo. ¿Por qué? Porque la mujer que dice creer, momentos más tarde traba la acción de Jesús, mostrando que no creía. Y esto es una contradicción entre lo que decimos y lo que tenemos adentro en el corazón y hacemos también. Nuevamente, la mujer dice, yo creo en ti, pero es ella misma la que, cuando Jesús ordena que quiten la piedra para lo que había que hacer, ella se opone. Miraremos esto. Desde 4 días está hediondo. ¿Qué velatorio podemos hacer en estas condiciones? Trabando a Jesús, aunque a ella había dicho, yo creo en ti, Señor. ¿Notamos la contradicción entre la profesión, lo que se dice, y la acción? Este es un mensaje para todos nosotros, de ser cuidadosos. Hay mucha gente que nos observa y se vuelve descreída e incrédula por causa de nosotros mismos. Y merecemos una severa reprensión de parte del Señor. Pero miremos, volvamos a la historia. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Las palabras finales de Marta. Y avanzamos todavía más con lo que viene. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Se acerca María ahora y pronuncia las mismas palabras de su hermana mayor. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, pues los amigos le habían dicho, el Maestro está aquí y te llama. Y así fue primeramente Marta, y ahora se acerca María, la otra hermana. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María en este caso, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pobrecita, vamos a apoyarla a esta joven que está desolada por la pérdida irreparable de su hermano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, se arrodilló y le dijo las mismas palabras de Marta, su hermana. Si hubieses estado aquí, Señor, no habría muerto mi hermano. Captamos la profunda tristeza y aquí hay algo para reflexionar. El Señor no quiere que suframos, Él no hace las cosas para que suframos, pero no obstante el sufrimiento es una disciplina, una escuela que necesitamos porque hemos cometido errores. Acordémonos de la lectura de Jeremías 10. Yo conozco que el hombre no es señor de su camino. Cuando el hombre no logra reconocer ese principio, cuando él se cree autosuficiente, él sí merece disciplina para que modifique su arrogancia y aprenda a confiar en Dios y a depender de Él para que él mismo no cometa errores con sus propias elecciones o decisiones. En el caso de lo que estamos estudiando, Jesús les permite que pasen este trago amargo de mucho sufrimiento ante la pérdida mortal
del hermano, porque Él tiene una provisión mayor, no solamente para ellas, sino para los testigos que estaban allí, aún toda la nación, porque esto fue algo público, sino también para la posteridad y aún nuestros días. Jesús tiene poder, y ese poder no ha decaído hasta el día de hoy. Miremos cómo va la historia. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y va yendo de camino allí Jesús. Miremos lo que acontece. Jesús lloró. Jesús se estremeció al ver a toda la gente llorando, y tal vez muchos de nosotros pensamos que lloró también humanamente como lloramos todos. Pero su llanto expresa algo más, porque el texto luego lo va a revelar. Y es que a pesar de semejante milagro que van a presenciar, testigos allí presentes, en lugar de entregarse y aceptar la propuesta, la pretensión que Él les enseña, que Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, en lugar de aceptarlo, más bien fueron los vehículos para cortar la obra de Jesús y que los dirigentes lo mataran semanas después. Algo muy triste de parte de aquellos que no se entregan, que no confían, que dudan, como miraremos un poco después. Y entonces no es para menos que Jesús llorara, que en medio de tanto gentío, estremecido por las lágrimas, aún apoyando a las dos hermanas dolidas, y que Jesús sabía lo que había que hacer y el resultado que iba a producir, pero su llanto más bien obedecía a esta incomprensión de la gente que estaba alrededor, que no lograban percibir la necesidad de ver en Él el cumplimiento de las profecías mesiánicas. O dicho de una manera más rápida, cambiar el paso, modificar su percepción de las cosas, que es un mensaje que hoy todos estamos necesitando para poder percibir mejor a Dios. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Notemos el paso cambiado otra vez acá, en lo que viene a continuación. En respuesta, dicen algunos: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Ahí está la referencia de Juan 9. Todavía estaba fresca esa obra de curación que provocó tanto conflicto porque fue hecha en sábado, por lo cual los judíos lo querían apedrear. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera, impedir el deceso de Lázaro? Y entonces, la discusión de los vecinos, ¿a qué se debe? Que mientras algunos decían: miren cómo lo amaba, otros decían: ¿te parece? Yo lo dudo. Porque si ese amor hubiera venido a tiempo, ya que las hermanas le enviaron mensaje: he aquí el que amas está enfermo. Y él lo único que dijo es: esta enfermedad no es para muerte. Y ahí falló, mira cómo se murió, aunque dijo que amaba a la familia. Pero si realmente hubiera amado, hubiera venido para impedirlo, así que no digas cuánto lo amaba. Notamos esa discusión y paso cambiado también. No logran ver los propósitos del Mesías. Y sin embargo, Él viene para consolar, como vamos a mirar a continuación. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y ahora interviene Marta, aquella que profesaba creer en Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, ¿para qué hacer un velatorio? Si había que haber hecho una velación, digamos, era cuando el cuerpo todavía estaba disponible, cuerpo presente decimos, el ataúd allí, y venir todos con ungüentos para que sea respirable y hacer las oraciones y rezos y llantos, en fin, lo que había que hacer para consolar a los deudos, a los sobrevivientes. Pero 4 días, ya está metido en el hoyo allí, en la cueva, con una piedra. ¿Para qué hacer esto? Esto muestra la incredulidad de aquella que decía creer en Jesús. Jesús no le agrada semejante situación. Pero miremos cómo avanza la historia. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No me impidas obrar. Déjame actuar. Yo sé lo que hago. ¿Qué viene entonces? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y esta, amigos, quizás sea la parte más importante de esta historia. El diálogo que tiene Jesús con su Padre. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sé que siempre me oyes, o yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Y qué pasa a continuación? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera, ven fuera. Amigos, antes de introducirnos en la bella historia de ver al muerto que sale con vida, déjenme reparar en este diálogo de Jesús, que levanta los ojos al cielo y pronuncia esa oración al trono de Dios. Decimos que esta es la parte más importante de esta historia, porque aquí Jesús habla con el Padre de un encuentro, de un diálogo, de un concilio tenido con el Padre. Yo sé que siempre me oyes, pero ahora lo digo por causa de la multitud. En otras palabras, hubo un acuerdo, lógicamente de mente a mente, un plan concertado entre ambos, por lo cual decidieron lo que ocurre a continuación. Ya Jesús lo sabía en la respuesta que le dio al emisario, cuando dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Allí ya estaba decidida, ¿qué cosa? Que a la oración de Marta y María, cuando ellas llevaron el pedido por medio del emisario, he aquí el que amas está enfermo, la respuesta fue de la más amorosa. ¿Cuál es? Hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo por el caso de Lázaro. Solamente que ese acuerdo no estaba revelado sino en el momento de la acción de la resurrección. Que si las mujeres lo hubieran sabido, difícilmente habrían soportado semejante revelación. ¿Cuál? De que cuando se eleva el pedido, la respuesta de Dios es: hijo, yo te voy a contestar, pero no al modo que tú esperas. Yo tengo otras maneras. Queridos amigos, en esta historia que observamos, vemos a Jesús mostrando que hay un plan entre el cielo, el Padre y Jesús. Un plan para cada pedido. De hecho, hoy Jesús está en el cielo como nuestro intercesor. Y cuando elevamos peticiones, las hacemos sentidas de corazón. Muchas veces postrados allí, suplicamos a Dios: socórreme aquí, ayúdeme allá, tráeme la respuesta a este problema. Pero aquí viene entonces la reflexión que queremos hacer. Cuando nosotros hacemos un pedido a Dios, muchas veces esperamos que Él nos hable del modo en que sea más accesible, que nos responda, que lo podamos entender. Dios no siempre actúa del modo esperable, como creemos nosotros. En otras palabras, elevamos un pedido A, Dios contesta, pero Dios contestó con un B. Y esperamos en el A, la respuesta no aparece cuando la respuesta está acá. Si a lo menos tuviéramos el discernimiento y nuestra mente abrirse a las respuestas de Dios. O lo digo de otra manera. Mi querido amigo o amiga que me estás escuchando, si tú haces una oración, y he aquí que en el concilio entre Jesús y el Padre, como miramos en esta historia, hay un acuerdo, un plan respecto de ese pedido que tú elevaste. La pregunta que te hago es: ¿te gustaría saber cómo marcha ese pedido? El tracking de ese, por dónde anda ese pedido. No hacemos así. Cuando presentamos un pedido en la municipalidad, en algún lugar público, ¿y por dónde va el pedido? ¿En qué oficina allí se trancó o se encajonó, decimos también? Se perdió ya el pedido, la solicitud, el archivo que presentamos oportunamente. Y en el caso nuestro, cuando elevamos pedidos al cielo, ocurre algo similar. Seguramente Dios olvidó, porque se lo he pedido. Y ya han pasado semanas, meses y no se ven respuestas. No, mis amigos, todo pedido, sentido, de corazón. Recordemos que el Señor habla a los enlutados, a los quebrantados, a los heridos, cuanto más sentido sea nuestro pedido, de corazón dolido, no oraciones superficiales. Dios oye ese corazón, pero la respuesta que Él da no siempre es la que nosotros queremos escuchar o entender. Él tiene maneras, y este es un ejemplo. La pregunta sigue en pie. Si tú haces un pedido y quisieras saber por dónde va ese pedido, si cuándo se va a contestar, por medio de qué, de quién o cómo se va a revelar, la pregunta es: ¿te gustaría saberlo? Déjame que te dé mi respuesta: yo no querría saberlo. Hago el pedido y dejo que Él lo maneje,
porque si yo lo supiera, muy probablemente no me gustaría ver cómo termina ese pedido. Y es el sufrimiento, como ocurre con las hermanas ahora, que acarrea el proceso mío de discernimiento, de entender el plan de Dios, tener que sufrir amargas gotas. Lógicamente a nadie le gusta sufrir, pero es necesario para que nuestra mente se abra y entender cómo Dios opera. Es decir, si Dios nos contesta, dejemos que Él lo maneje a su manera, a su tiempo, a sus modos, y no lo trabemos nosotros con nuestras quejas y críticas o desconfianzas, porque eso sí, a un padre esas palabras ofenden. Volvamos a la historia entonces ahora. Cuando dijo esas poderosas palabras, Lázaro, sal fuera, ¿y qué ocurrió? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatadle y dejadle ir. Tremendo milagro. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero este grupo es el que nos importa ahora. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, esperando opinión de los líderes enemigos de Jesús. Miramos cómo viene el desenlace ahora. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Ninguno de ellos miró la resucitación, pero sí el informe que alguien o algunos les trajeron. Y dicen al concilio, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación por la agitación de un hombre que puede levantarse como un caudillo en rebelión contra los romanos y en represalia nos van a destruir. Y entonces interviene Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Qué triste el resultado de aquellos judíos que presenciaron la resurrección, vieron, quedaron conmovidos, pero en lugar de entregarse y creer, fueron a consultarle a los enemigos de Jesús y pedirle opinión. Dime, ¿qué opinas de lo que yo vi? ¿No resulta extraño, insensato también? Pero aquí hay un mensaje que quiero compartir, que quizás es la parte más importante de esta meditación. Así como Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, en este milagro hay un concurso humano. Es decir, Dios va a obrar, pero cuando el hombre coopera. La parte divina es el poder de Dios, es el poder de Jesús. Él tiene capacidad de a un muerto sacarlo, darle vida. Pero la parte humana, ¿cuál es? Es la acción, quitar la piedra. Cuando el hombre colabora, haciendo su parte, quitando la piedra, entonces viene la acción divina, la resurrección. Pero amigos, ¿será que esta historia solamente abarca la parte física, el cuerpo físico humano, muerto allí, deteriorado por la corrupción de la muerte? ¿O hay algo más? No, hay mucho más. Y es el poder que Dios tiene para resucitar corazones muertos. Pero para ello hay que quitar una piedra. Déjenme, amigos, en estos últimos minutos contar un testimonio personal. He sido hijo de una familia, 7 hermanos, yo el mayor, que vivieron la violencia del hogar de un padre muy violento contra su esposa, nuestra madre, porque ella había descubierto los adulterios de mi padre. Y todos los niños allí, yo el mayor, 8 años, todos en escalera. Mi madre traía al último hijo en brazos de la maternidad cuando descubrió el adulterio de mi padre con la empleada doméstica, allí una joven que cuidaba a los hijos. Mi madre pues se chasqueó tanto de su marido y hubo peleas tan intensas por la denuncia que mi madre hacía que mi padre la golpeaba fuertemente, hasta con mangueras allí de la lavarropas, pegarle. Como consecuencia los llantos de los hijos, la impotencia, yo el ruego de que vecinos intervinieran para que detuvieran a mi padre en las golpizas contra mi madre. ¿Qué ocurrió como consecuencia? Mi corazón se llenó de resentimiento para o contra mi padre. Si bien lo respeté, lo quise, era un hijo que quiere a su padre. Pero ¿cómo superar tanto dolor sufrido? En consecuencia pasó el tiempo, yo tenía un muerto en mi corazón. Había estudiado teología, ya funcionaba, operaba como pastor de iglesias,
predicando, enseñando, pero tenía un muerto en mi alma y era resentimiento para contra mi padre. Cuando mi padre fallece, allí, yo estando acá en este país, Estados Unidos, mis hermanos me llaman de Argentina, papá falleció. E incluso tenía que hablar por teléfono con la concubina. Lo hice, pero tenía que quitarme el muerto de mi corazón. ¿Cómo podía ser predicador teniendo resentimiento en el alma contra mi padre y ahora fallecido? Y amigos, Dios me ayudó. Tuve que orar, razonar también. Y esta historia fue la que me inspiró. ¿Cuál es? Que a mi padre lo vi como cuando contemplamos animales que actúan según su naturaleza. Si para el perro le es natural ladrar, para el gato natural maullar, para un hombre de mundo que no tenía temor de Dios, le era natural ser infiel al pacto de cuidar a su mujer y a sus 7 hijos. Yo tuve mucho dolor por eso, aún grande. Se lo fui a ver para hablar con él, por su enfermedad no podía hablar. Pero entonces tuve que tomar mi decisión ya en este país, de que si mi padre actuó como actuó, lo hacía por su naturaleza, que no era naturaleza cristiana, de un hijo de Dios nacido de nuevo. En consecuencia, en mi corazón hubo paz para perdonar a mi padre hasta el día de hoy, por eso lo puedo contar libremente y decirles que ahí entiendo esta historia, que Jesús tiene el poder para sacar el muerto que hay en nuestro corazón. Pero hacía falta algo, quitar la piedra, porque durante aquel tiempo, durante mi ministerio como pastor, yo tenía un muro aquí en mi corazón, una piedra que tapaba y no dejaba el mal olor, no dejaba salir. Solamente lo entendía yo. Cuando miraba tantos casos de papás con hijos y yo extrañaba el caso de mi padre, el cariño para con los hijos. Pero amigos, Dios a mí me curó porque quité la piedra del corazón. Le dije al Señor, si ese milagro de Lázaro tú pudiste sacar un muerto físico, ¿cuánto más un muerto moral como es el odio, el resentimiento de un hijo por las cosas que presenció de parte de su padre? Lo mismo, amigos, quiero decirles a ustedes, que Dios nos ama y si tú tienes un muerto en tu corazón. En algún lugar yo prediqué y una señora mayor saltó casi como resorte, dijo, yo no tengo un muerto, tengo un cementerio en mi alma. Tenía muchas cosas feas de resentimiento, pero dije, la historia dice, abre, quita la piedra del corazón. Esa es tu parte humana. Y entonces Dios tiene poder para dar vida a un muerto. Creemos estas cosas y estas son las lecciones que extraemos de la historia de Jesús en esta serie que queremos compartir, descubriendo al Mesías de las profecías. Gracias por acompañarnos y nos miramos en la siguiente emisión.